sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Es una disciplina cautivadora y atrayente, al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos, solicitando que seamos capaces de pensar la sociedad a la distancia de nuestras rutinas cotidianas, para así observar desde una mirada fresca y sin prejuicios. En contraste a la noción conservadora de la Ilustración, que enfocaba únicamente la razón y lo empírico, nace la sociología, pues la sociedad no logra constituirse de solo razón, también acontece en medio de la tradición, imaginación, emoción, religión, política, dimensiones que imperan en un análisis real social. Pero, ¿quién dio paso a esta ciencia? En una estricta y católica familia francesa, un joven sureño recibiría una educación progresista que lo llevaría a obsesionarse con la idea de construir una nueva Francia, una basada en la ciencia y en principios republicanos. Hablamos del sociólogo, filósofo y fundador de la corriente de pensamiento positivista Auguste Comte. Conducido por sus deseos de comprender la sociedad desde una perspectiva cientificista, el curioso, radical, a veces confuso y a veces precipitado pensador se dirigió a París, donde como estudiante y luego como secretario conocería al utópico pensador Henri Saint-Simon, del cual se volvería cercano pupilo, hasta que importantes desencuentros los separaría. Lograría ocupar un cargo en el École Polytechnique, trabajo que le brindaría cierta estabilidad económica y que lo llevaría a concebir su obra más conocida, Curso de Filosofía Positiva. El legado que queda de tal obra y otras cuantas provocaría, influenciaría e incitaría tanto a pensadores que reflexionarían sobre lo social como a la sociología misma en su preocupación de convertirse en disciplina validada por el estatuto científico. A final del siglo XVIII y a principios del siglo XIX en Europa Occidental se gestaron importantes cambios políticos como la Revolución Francesa. Comte, al percibir tal desorden y confusión en la sociedad, formularía la necesidad de estudiar los fenómenos sociales de la misma forma en que se estudiaban los fenómenos naturales, con motivo de esclarecer sus leyes invariables y oponerse al negativismo que imperaba en su época. Consideró que el positivismo era la única forma de contrarrestar el desorden, el caos moral y político, pues la profunda crisis era provocada por la coexistencia de tres filosofías incompatibles: teológica, metafísica, positivista. La búsqueda de las leyes invariables de la sociedad supondría la teoría deductiva y la investigación empírica inductiva, en un método de investigación sociológico. Observación se debe hacer partiendo de una teoría previa. Experimentación se recurre a la investigación de los sucesos históricos acaecidos, puesto que la imposibilidad de producir, controlar e interferir los fenómenos sociales así lo determina. Comparación se divide en: el positivismo no sería únicamente importante en el ámbito intelectual, sino también en el moral, proclamando la máxima positivista a través de dos conceptos dependientes el uno del otro: orden y progreso. El primero, que refiere a la organización existente por virtud de las fuerzas gobernantes, dominando las pasiones contrarias a la paz y convocando a la cooperación de la sociedad. El segundo indica el impulso de disminuir el mal para gestar el desarrollo de una plenitud física, moral e intelectual de la humanidad. Para el estado de plenitud positivista, la sociología habría que develar las leyes de estática y dinámica social, pues estas se resuelven como condicionantes y constituyentes para que el orden como manifestación del progreso y el progreso como buen ordenamiento se puedan efectuar. Émile Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés positivista, seguidor de Comte y profesor de la Sorbona. Entre sus obras principales encontramos Las reglas del método sociológico, las formas elementales de la vida religiosa. En la nociología del autor es evidente su explicación del desarrollo de la sociedad por tres factores: densidad de la población, desarrollo de las vías de comunicación y conciencia colectiva. Según el autor, toda sociedad se caracteriza por la solidaridad social. En la sociedad primitiva, la solidaridad era mecánica y se basaba en el parentesco de sangre. En cambio, en el mundo moderno, la solidaridad es orgánica y se basa en la división del trabajo, es decir, en la colaboración de clases en pro de la obtención de medios de existencia. Afirmaba que toda sociedad se basa en representaciones colectivas de valor general. El hombre de ciencia se ocupa de hechos sociales y representaciones colectivas. La epistemología durkheimiana puede ser muy bien referida en su texto Las reglas del método sociológico. Allí conceptualiza propiamente su teoría social, que la sociología es la encargada de estudiar el hecho social como modos de actuar, pensar, sentir y que ejerce cohesión exterior. Metodológicamente, Durkheim plantea las reglas para el estudio de los hechos sociales. En primer lugar, la sociología deberá considerar a los hechos sociales como cosas, operando exactamente a la inversa de la filosofía. En segundo lugar, la ciencia debe desprenderse y evitar sistemáticamente todas las nociones vulgares o prenociones. Y en tercer lugar, se ha de tomar como objeto de investigación un grupo de fenómenos anteriormente definidos por ciertos caracteres exteriores que les son comunes y comprender en la misma investigación a cuanto respondan a esta definición.
Max Weber fue un importante sociólogo y destacado economista alemán, considerado uno de los fundadores de la sociología moderna. Aquí sus grandes obras. La nociología en la sociología weberiana radica principalmente en la acción social como centro de la comprensión de la realidad. Esto en su afán por comprender la actuación de los dirigentes de su época. Concibe la acción social como la forma elemental de sociabilidad que permite a un individuo relacionarse y ser relacionado con los demás. El ser en sociedad y el ser aceptado por la sociedad tiene como punto de referencia las prescripciones invisibles pero reales del grupo. Asimismo, el peso de la mirada ajena se mide en su capacidad de orientar la conducta de las personas. Sin duda, el mayor aporte del autor a las ciencias sociales es su metodología, sociología histórica experimental o sociología comprensiva. Con ella, Weber da lugar a una forma de ver la objetividad en las ciencias de la cultura, sin negar su subjetividad, una teoría de los tipos de acciones básicos y el concepto metodológico de tipo ideal como método principal para medir los fenómenos de la realidad y hallar generalidades. A su vez, enfatiza en el Bernstein como herramienta analítica fundamental y propone la causalidad como herramienta para brindar una perspectiva histórica de los procesos acumulados. Epistemológicamente, el autor propone sus conceptos sociológicos fundamentales, en donde conceptualiza propiamente su hipótesis social. En primer lugar, define la sociología como la ciencia encargada de interpretar y comprender la acción social. Allí se evidencia la negativa hacia el hecho social y afirma que su objeto de estudio es necesariamente subjetivo y está orientado hacia los otros. La acción social, por contraposición de los hechos, tiene un sentido. A su vez, define una clasificación de la misma. También propone elementos propios de la acción social como el sentido aumentado y subjetivo, límites y motivo. Propone de igual manera una definición de conducta. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en la ciudad de Treveris, Alemania, en medio de una familia acomodada, y muere en Londres en 1883. Un filósofo, economista, sociólogo. Sus principales obras fueron La ideología alemana, El manifiesto comunista y El capital. Nociológicamente, Marx emprende la ardua tarea de enfrentarse a los problemas de cómo los hombres hacen historia, resuelven sus necesidades económicas, actúan en sociedad y de cómo alcanzan el conocimiento de la realidad societal. Para ello, denomina un proceso cuya totalidad se reconstruye en el conocimiento y en la consideración de una realidad simplificada, en donde las grandes preguntas giran en torno al modo de producción capitalista, al sistema mundial de reproducción del capital, la formación social y la coyuntura. El método de conocimiento en Marx implica partir de las representaciones iniciales para pasar a la separación y análisis de los elementos simples, que permitan descifrar las articulaciones específicas y a partir de ellas reconstruir una rica totalidad con sus múltiples determinaciones y relaciones. Con respecto al estudio de los principios y fundamentos del conocimiento para Marx, encontramos términos claves para comprender sus propuestas, tales como el concepto de modo de producción, que permite comprender una distinción que opera en el tratamiento dado por él a la historia, la distinción entre devenir y desarrollo. Por otro lado, encontramos que Marx afirma que no podemos encontrar una matriz única para lo social y que la única realidad fundamental existente es la materia, como una realidad dinámica en la cual el modo de la producción de la vida material condiciona el proceso social, político y espiritual de la vida.